Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a David NN Gómez, a Fenix DBZ, y a Leonif Table. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. Aventura irreal. Autor. Detective Jones. 406. ¿Sabes? Sus brazos son bastante molestos, gruñó Jin, con la respiración entrecortada. Aunque se mantenía en alto, el antiguo usuario de Zoan se estaba agotando. ¿Crees que puedes encargarte de eso? Es muy bueno con su haki de observación, admitió Usopp, también jadeando. Es difícil que mis balas de piedra marina hagan contacto. No son lo suficientemente rápidas, tendré que usar mis resorteras. ¿Crees que podrás mantenerlo ocupado? Jin sonrió y dijo, puedo hacer eso y... Puede resultar extraño pensarlo, pero la onda Kabuto de Usopp alcanzaba objetivos más rápido que sus pistolas. Su onda estaba modificada y mejorada con diales. Aunque sus pistolas estaban un poco anticuadas para el combate individual, rompían la barrera del sonido con facilidad. Onigumo se movió nuevamente, esta vez yendo hacia Usopp, pero Yoye, pelea conmigo, bastardo. Jin lo abordó y lo detuvo para entablar batalla. Jin arremetió con Tekai, mientras que el vicealmirante usó su espada, cubierta de haki de armamento. Con cada golpe, la sala temblaba. Grandes grietas astillaban los pilares y el techo. El polvo llenaba el aire, dificultando la visibilidad. Aún así, ambos combatientes se mantuvieron incansables en sus esfuerzos. Aún así, gracias al haki de armamento del vicealmirante, sus ataques eran más afilados. Cada vez que sus espadas impactaban el puño de Jin, aparecían pequeñas heridas. Pero aún así, continuó su avalancha de ataques para que Usopp pudiera prepararse. Aunque Jin no tenía haki de observación, sus ataques eran rápidos y Onigumo no podía ignorarlos. Y como Zoan, sabía que Jin era peligroso y no confiaba plenamente en los poderes de su fruta. También le hizo preguntarse cómo un pirata desconocido de la primera mitad de Grand Line era tan fuerte. Jin siempre fue un entusiasta del entrenamiento. Se enfrentaba a cualquiera sin miedo. Así que, aunque aún no dominaba el haki, sabía cómo sortearlos luchando contra los usuarios de haki de su equipo. Y con el reciente entrenamiento de gravedad, todos sus golpes eran lo suficientemente rápidos como para hacer que incluso un vicealmirante se tomara las cosas en serio. Pero eso no significaba que Jin ganara. No. El puño del pirata sangraba por los cortes cada vez que golpeaba y el dolor era casi insoportable, pero Jin lo contuvo. ¿Por qué te resistes, pirata?, dijo Onigumo, contraatacando con sus golpes. Jin, aunque físicamente más fuerte, se estaba volviendo torpe debido a la acumulación de heridas. Tu muerte es inevitable. Dicho esto, atacó con todas sus fuerzas. Ya veremos, y dijo Jin apretando los dientes mientras apenas esquivaba algunos de los ataques, mientras que resistía otros. El antiguo Zoan, agachándose ante un golpe, rodó hacia un lado y usó su cola para atacar a Onigumo. Pistola martillo de cola. El vicealmirante ya había retrocedido de un salto, pero eso no significó nada, pues tuvo que bloquear un repentino ataque de viento. Onigumo cruzó sus espadas frente a él y fue empujado hacia atrás debido al ataque. Tenía una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Cómo es que un pirata como tú es capaz no solo de aprender el Rokushiki, sino también de crear variantes de él? Jin sonrió con suficiencia. ¿Qué puedo decir? Tuve un gran maestro.
Dicho esto, se tiró al suelo y empezó a girar en el mismo sitio. Aluvión de martillos de cola. Ataques aéreos con forma de martillo con púas, similares a la punta de una maza en su cola, fueron disparados a extrema velocidad contra el vicealmirante. Onigumo chasqueó la lengua, usando sus múltiples manos para disparar espadas que contrarrestaron los ataques de Jin. Tus ataques son poderosos, pero contra los míos, son inútiles, era cierto, ya que Jin aún tenía mucho que mejorar. Sus ataques solo se veían reforzados por su fuerza física, mientras que los cortes de espada de Onigumo se veían reforzados tanto por su fuerza física como por su Haki. Por eso muchos de los cortes de espada impactaron a Jin, que giraba. Pero el pirata los detuvo con Tekai y pura determinación. Aún así, cada herida se acumulaba y Jin no podría resistir mucho. Al ver esto, Onigumo estaba a punto de ir tras el pirata cuando de repente... Estrella brillante. Los sentidos de Onigumo volvieron a despertar, y esta vez cubrió todo su cuerpo con haki de armamento, mientras intentaba esquivar el ataque. Ni siquiera intentó detenerlo como antes. No cometería el mismo error 2 veces. O eso pensaba. En lugar de que el proyectil explotara en llamas destructivas, explotó en algo más. ¿Qué es esto, poder blanco? Preguntó Onigumo. En lugar de quedar cubierto por la explosión, el último ataque cubrió todo su cuerpo con una especie de poder blanco. Y por alguna razón, sintió unas fuertes ganas de rascarse el cuerpo. Ah, dije estrella brillante. Quise decir estrella picante. Dijo Usopp desde detrás de su manto. Automáticamente, las extremidades arácnidas del vicealmirante se pusieron a rascarle todo el cuerpo. Pagarás por esto, maldita sea. Gruñó con toda intensidad y furia, y aún así se rascaba el cuerpo. Intentó sacudirse el polvo blanco, pero se le pegó a la piel y a la ropa, impidiéndole que la picazón desapareciera. Al ver esto, Jin se rió abiertamente. Bueno, esa es una forma inesperada de mantener sus manos ocupadas. Dijo con una sonrisa, antes de recoger algunos escombros y arrojarlos hacia el vicealmirante. Antes, Jin no atacaba al vicealmirante de frente, pues sus puños eran un desastre sangriento y necesitaba tiempo para recuperarse. Así que, al igual que Usopp, recorría el campo de batalla lanzando objetos con ataques a larga distancia desde su cola para mantener ocupado al vicealmirante. El propio Onigumo no perseguía demasiado, ya que el poder punzante le dificultaba concentrarse en la pelea. E incluso usar el haki al máximo, ya que el haki requería concentración. Pero primero necesitaba quitarse de encima esa picazón. Publicidad descarada de Patreon. Tengo uno, cuyo nombre de usuario es Fallen Crown. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg Weblings 56ks. 407 Marineford, la isla principal del cuartel general de la Marina recibió hoy a unos visitantes peculiares. Principalmente, la visita anticipada de uno de los señores de la guerra. Así que la situación estaba algo tensa. Principalmente porque no todos los marines veían con buenos ojos que un pirata rondara por su territorio. Marines que creían en la justicia absoluta. Luffy era bastante famoso antes de convertirse en pirata. Principalmente debido a su fama de detener numerosos crímenes en el East Blue y su parentesco con el héroe de la Armada Garp. Incluso después de convertirse en pirata, ayudó a muchos marines en el incidente de la base G3. Muchos lo apreciaron por su labor. Incluso los periódicos solo lo elogiaban. En cada isla a la que iban, los piratas del sombrero de paja los ayudaban de una forma u otra. Por eso muchos marines no sentían hostilidad hacia los piratas. En ese momento, el capitán del pirata sombrero de paja estaba sentado en la cafetería de la marina comiendo con el héroe de la armada, Garp, y algunos otros marines. Había otros sombreros de paja en la mesa, comiendo y charlando tranquilamente de asuntos cotidianos. Cosas como esta eran bastante raras. Pero estaba sucediendo. Incluso uno de los almirantes, Kizaru, estaba con ellos en la mesa compartiendo una comida. La comida la estaba preparando, nada menos, uno de los sombrero de paja. Esta era una situación muy extraña. Una que probablemente no habría sido posible si el almirante Akai no estuviera aquí. Pero Sengoku lo sabía y lo envió al Nuevo Mundo para mantener el orden allí.
Sabes que lo que hizo tu tripulación en Arabasta fue asombroso, admitió el exalmirante Zephyr, sentado en la misma mesa larga en la que comía con los piratas. Hace poco hice una visita, hasta el rey elogiaba tus esfuerzos por restablecer la paz en la tierra. Luffy asintió. Bueno, gracias, viejo. Si el mérito es de quien derrotó a Crocodile, ese mérito es de mi espadachín Kuina. Dijo, señalando a su lado, donde Kuina comía en silencio. Pero si se trata de ayudar a la gente de allí, entonces toda la tripulación se lleva el mérito. Sanji entró con un tazón de platos nuevos y también habló. Vivi era nuestra amiga, y bueno, no podíamos hacer un trabajo a medias allí, dijo, mientras ayudaba a servir a todas las personas en la mesa. Jajajaja, y bueno, al menos te crié bien. Gab le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a su nieto. Luffy rió entre dientes. Sí, muy bien, por eso me hice pirata. Es la única manera de hacer lo correcto y que nadie me lo impida. Cállate, maldito nieto. Dijo Garp, dando un giro de 180 grados y golpeando a Luffy en la cabeza. El pirata lloró cómicamente con un bulto en la cabeza. Mientras el resto de los marines en la mesa observaban, sin comentar el golpe que profirió. Algunos simplemente resoplaron, sobre todo los marines mayores, casi aceptando las cosas como eran. En cierto modo, era cierto. Los marines no siempre se preocupaban por la justicia. A veces tenían que seguir órdenes que contradecían cualquier convicción moral. Así que, en cierto modo, Luffy tenía razón. Aún así, los marines, como organización, hacían más bien que mal. O eso era lo que se decían a sí mismos la mayoría de los marines con una moralidad activa. Pero no todos guardaron silencio al respecto. ¿Qué sabes tú? Preguntó un joven marine que también estaba sentado en la mesa, sin que le gustara lo que decía Luffy. Luchamos por la justicia, nos guste o no. No vayas por ahí pensando lo contrario solo porque salvaste a gente. ¿Alguna gente? ¿Un país entero? Replicó Kobe. Ah, y eso sin contar la ayuda que brindamos en el nuevo reino Sakura cuando fueron atacados. O sin contar la isla que salvamos en el East Blue de Arlong, Kuro, ¿acaso no salvamos también a los marines de la base G3? Creo que hicimos más que solo salvar a algunas personas. Bueno, no lo niego, resopló Ground. Pero en la mayoría de los casos, no teníamos marines estacionados allí. Como en el reino de Sakura, así que no pudimos ayudar, cerró el puño. El Mepo, que estaba a su lado, hizo una mueca al ver a su amigo enfadarse. Olun Ground era un marine prometedor que confiaba en el sistema de justicia de la marina. Era subordinado directo de Aokiji y también fue entrenado por Garp. Así que él y el Mepo eran los únicos marines jóvenes presentes. ¿Y? Verás, lo curioso es que no ves tu propia hipocresía, dijo Kobe, señalándolo con el dedo. La razón principal por la que el reino de Sakura, o antes conocido como el reino de Drum, no tenía marines allí era porque el rey anterior se negaba a ayudar. Era un tirano declarado entre su propia gente y la armada hacía la vista gorda mientras pagara el tributo celestial. Si a la armada le importara, le habrían hecho algo al rey mucho antes que nosotros, pero no lo hicieron. El vicealmirante Cáncer, que también estaba en la mesa, puso una mano sobre el hombro de Ground, deteniendo al joven marine. Se inclinó, dejó caer su vaso y miró a Kobe directamente a los ojos, potenciando su intimidación. Entonces, ¿estás insinuando que tu grupo tuvo algo que ver con los cambios repentinos en esa isla? ¿Y qué si lo hiciéramos? Respondió Zoro, antes de señalar con el pulgar a su capitán. Somos piratas después de todo, podemos hacer cualquier cosa, a diferencia de algunos grupos de personas. Sí, ves que me criaste bien, abuelo, rió Luffy, aliviando la tensión. Oye, Sanji, trae algo de carne antes de que estalle una pelea. Bogart, que también estaba sentado en la mesa, suspiró, mirando a Ground y a Kobe. Ambos jóvenes se miraban fijamente, intentando demostrar algo. El vicealmirante sabía que ambos sentían una gran pasión por la justicia. Con solo mirar a Kobe, se dio cuenta de que habría sido un marine de corazón. Menudo desperdicio. Pero claro, incluso él cuestionaba el sistema judicial. Al menos Bogart estaba orgulloso de lo que Luffy se había convertido. Aunque era un pirata, era respetuoso. Y estaba dispuesto a ayudar a la gente si era necesario. Casi como su padre, en cierto modo. Cáncer también sonrió con sorna al ver a la tripulación. Luffy era sin duda similar a su familia. Sensato y con un fuerte sentido de la justicia. Tenía fuertes convicciones morales.
Como alguien que estuvo con Dragon antes de que fundara el ejército revolucionario, podía respetarlo. Los demás marines que no estaban en la mesa también respetaban en cierto modo a los piratas por lo que hacían. Pero estaban igualmente enojados con Kobe por haberlos denunciado. En ese momento, un oficial de la marina entró y saludó, atrayendo toda la atención hacia él. Señor de la guerra Luffy, señor. Ha sido llamado por el almirante de flota Sengoku. ¿Quiere hablar con usted? Luffy frunció el ceño, encontrando extraño que alguien lo llamara señor. Pero se encogió de hombros, pues ya sabía por qué el anciano lo había llamado. N/A. Cosas del cambio, Cáncer era amigo de Dragón cuando era marine. En este fic, ya mencioné que Dragón fue marine. Y no lo cambiaré. Oficialmente no me sorprendería que Dragón fuera uno. También cuando mencioné a Ground, o Lund Ground. Es un personaje de relleno, alumno de Aokiji. Incluso tiene una buena relación con Garp. Como Garp no acogió a Kobe, Ground lo reemplazó. Además, el Mepo también está en la infantería de marina, como en el canon. Así que, por lo demás, no ha cambiado mucho. Publicidad descarada de Patreon. Tengo uno, cuyo nombre de usuario es Fallen Crown. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg Weblingxnu 56ks. 408 Anchor de Popeye, Yosaku, Mont Blanc Cricket y Akchan, los miembros encubiertos de los piratas del sombrero de paja, estaban juntos, mirando a su oponente. A su alrededor había destrucción. Los cuerpos de agentes e infantes de marina yacían inconscientes. Incluso los dos gigantes que custodiaban las puertas cayeron con facilidad ante ellos. Entonces, al ver a los nuevos desafiantes, el grupo de piratas enloquecidos por la batalla estaba feliz de luchar. La tripulación del sombrero de paja conocía a los oponentes a los que se enfrentarían. El CP-9 era una unidad especializada en asesinatos. Eran como fantasmas para el ciudadano común. Eran los mejores en el trabajo sucio del gobierno mundial. Y poseían habilidades que los convertían en una amenaza. Pero para la tripulación, era solo un día más de paseo por el parque. Delante de ellos, Rob Luxy, Kaku, Jabra, Kumadori y Fukuro del CP-9 les bloquearon el paso. El capitán Perrigot también estaba de su lado. La banda de sombrero de paja estaba claramente en desventaja numérica. Pero frente al poder personal, la cantidad no importaba. Anchor miró directamente a Rob Luxy. El agente tenía una sonrisa burlancia. Vaya, qué seguro de sí mismo, ¿verdad? Pensó Anchor. Al menos sé contra quién voy a pelear y... Ese es mío, dijo Rob Luxy, señalando a Anchor, antes de mirar a su grupo. Es mi presa. ¿Pueden encargarse del resto de los novatos? Jabra, que estaba a su lado, gruñó. Me estás molestando, gato bastardo. Luxy, como siempre, lo ignoró. Kumadori y Fukuro rieron, mientras que Kaku solo suspiró. Podemos dejar esto. Pero lo interrumpieron. Oye, nariz larga y cuadrada. Gritó Cricket, apuntándolo con su espada, ¿vas a pelear conmigo? Kaku abrió la boca, pero alguien más habló. No, no, dijo Yosaku, cruzando los brazos sobre la cabeza, él está peleando conmigo, tú puedes enfrentarte a alguien más. Oye, yo lo dije primero, dijo Cricket, sin retractarse. Y parece un espadachín, así que va a pelear conmigo. ¿Puedes enfrentarte al tipo con cara de tonto? Mira, hasta los piratas coinciden en que tienes cara de tonto, y dijo Luxy, enojando aún más a Jabra. Bien, dijo Yosaku, incluso haciendo un puchero. Lo cual no le sentaba bien a su cabeza rapada y sus músculos abultados. Pero me debes una. ¿No me quedan 3 oponentes? Dijo Akchan, apuntando con sus 3 brazos derechos a los 3 restantes. Fukuro, Kumadori y el capitán Perrigot. Deja de quejarte, Hachi, dijo Yosaku. Todos son débiles. Al oír que tanto los agentes del CP-9 como el capitán de la marina estaban furiosos, añadió. Y además, no te peleaste con el del barro. Eso fue hace mucho tiempo, se quejó Akchan, pero bueno y basta. Rugió finalmente el capitán muy bueno, haciendo que todos se callaran. No estamos aquí por nimiedades. Estos piratas están aquí porque quieren perturbar la paz, pero antes de que pudiera terminar la frase, desapareció de repente. Bueno, no exactamente, en su lugar había un tronco de madera.
Fue casi como si alguien lo hubiera cambiado. ¿Qué? Jabra y todos los agentes del CP9 se pusieron tensos y se alejaron de un salto. Sin saber qué había pasado. Parece que uno de sus aliados usó algún tipo de habilidad de fruta del diablo, dedujo Kaku, sosteniendo su espada con fuerza. Rayos, ha mejorado. Bueno, parece que nuestro médico lo atendió, dijo Yosaku encogiéndose de hombros, sabiendo exactamente lo que había pasado. Eso te deja solo 2, Hachi. Manejable, dijo Achan encogiéndose de hombros, antes de desaparecer usando Soru y aparecer justo frente a Fukuro. Blandió todas sus espadas a la vez, pero el agente del CP9 era duro y usó Tekai en el último momento. Las 6 espadas resonaron como si chocaran con acero. Pero Achan era más fuerte de lo que aparentaba y el Tekai se quebró bajo el ataque. Fukuro salió despedido hacia atrás, estrellándose contra un edificio, atravesándolo y casi perdiendo el conocimiento. Kumadori, quien estaba al lado de Fukuro, también atacó a Achan. Y así, todos los piratas atacaron a sus respectivos objetivos. Ninguno se contuvo. Los agentes del CP9 eran escoria que amenazaba la seguridad de su tripulación. Incluso lograron secuestrar a un miembro. Así que sí, la cosa se pondría muy caliente muy pronto. Cricket fue tras Kaku, atacándolo con su espada. Te vas a caer. Kaku suspiró, entrelazando espadas con Cricket, antes de sonreír. Saltaron chispas al intercambiar golpes, antes de saltar de nuevo al vacío. Eres mejor de lo que pareces. Pero, aluvión de patadas tempestuosas. Cricket sonrió antes de desaparecer de su lugar, apareciendo junto a Kaku y lanzando un ataque con su espada. Kaku logró esquivar el ataque en el aire, pero se sorprendió de que su oponente no solo pudiera usar a Soru, sino también a Jeppo. Mientras eso sucedía, Yosaku atacó a Jabra. Enfadado, el usuario de Zoan Lobo atacó directamente al pirata en su forma híbrida, sin contenerse. Jabra se abalanzó sobre el hachador con las garras desenvainadas. Pero Yosaku bloqueó su ataque con los brazos desnudos, sin siquiera usar su escudo. Tenía que demostrarlo. Jabra pareció sorprendido al ver que la piel del hombre no penetraba. ¿Tekai? ¿Rokushiki? ¿Qué demonios? Todos y su madre lo saben ahora. Gruñó Jabra. Bueno, tu mamá, tan fea. Y mientras todos luchaban contra sus oponentes, Anchor y Luffy se miraron fijamente. Antes de que ambos desaparecieran, se encontraron en el centro. Sus puños chocaron, enviando ondas de choque por el aire. En ese instante, ambos comenzaron a intercambiar golpes. Luffy lanzó un puñetazo contra Anchor, atacándolo con una lluvia de golpes, pero el pirata fue lo suficientemente rápido como para esquivarlos y contraatacarlos. Al parecer, ambos estaban igualados. Luffy lanzó una patada implacable que amenazó con decapitar al pirata. Pero Anchor la esquivó e intentó usar a Shigan contra Luffy, pero el agente del CP9 le atrapó el puño. Soru, Shigan, ustedes sí que conocen el Rokushiki, dijo antes de agarrar al pirata del brazo y lanzarlo. Pero son unos novatos comparados con nosotros. El exmarine aterrizó en un tejado sin sufrir daño alguno, antes de alejarse mientras Luffy lo perseguía en su forma semizoan. Claramente, era físicamente superior en velocidad gracias a su forma semizoan. Con su forma semizoan, era más grande que antes, alcanzando fácilmente los 6 metros de altura. Sus músculos extra no eran solo para presumir, sino que aumentaban su fuerza y velocidad. Anchor intentó usar a Soru para alejarse de Luffy, pero el agente del CP9 fue más rápido que antes y lo alcanzó fácilmente. Puede que seas duro, pero contra mi forma Zoan no tienes ni una sola oportunidad. ¿Alguna vez te callas? Luffy intentó patearlo en la cara, pero Anchor se apartó con Soru. Solo para encontrarse cara a cara con Luffy, que estaba justo frente a él. Soru, otra vez. Aún no has aprendido. Soy mejor. Sonrió con suficiencia, antes de mover las manos y desatar una descarga de Shigan, golpeando a Anchor. Déjame mostrarte cuál es la diferencia entre nosotros dos. Shigan. Malara. Anchor se cruzó de brazos de inmediato y se preparó para el ataque. Sus músculos se endurecieron hasta alcanzar una consistencia férrea, y no fue por Tekai. Las yemas de los dedos de Luffy rozaron su piel, pero no sintió dolor, pero sí lo empujaron hacia atrás, abriendo un camino tras él. La piel de Anchor brillaba y ahora lucía un brillo metálico. Una fruta del diablo, reflexionó Luffy con una sonrisa. Así que tienes algunas habilidades, pero no te salvarán. Lo admito, eres fuerte. Pero tengo algo que igualará las probabilidades, dijo Anchor, sacando una lata de acero de su bolsillo.
Anchor tenía algo más que podría fácilmente acabar con la pelea. Pero el pirata quería desafiarse un poco. Y además, había algo satisfactorio en aplastar a tus oponentes con tus propias manos. ¿Por qué no? N/A. Hay otra razón por la que Anchor fue tras la fruta Baku Baku no Mi, Munch Munch. El primer Popeye, Popeye el marino, también era el supuesto consumidor de la fruta. Se insinuó hace un tiempo y lo escribí aquí. Solo para recordarlo. Publicidad descarada de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown. Apóyame si quieres, pero no te presiones, subiré mi contenido fuera de él de todas formas y no lo mantendré todo de pago ni nada parecido. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, contáctame en Discord. Discord.gg56ks. 409 Yosaku se estabilizó, alzando su escudo mientras Jabra se abalanzaba sobre él. Las garras del Zoan Lobo arañaron la superficie metálica, desatando una frenética descarga de golpes. Yosaku se armó de valor, preparándose para los impactos que le sacudieron el brazo. Blandió su hacha en represalia, pero Jabra esquivó fácilmente el contraataque. En su forma híbrida, Jabra era muy poderoso. Tanto en fuerza como en velocidad, era superior a Yosaku, o eso creía él. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer, escoria pirata? Se burló Jabra, mostrando los colmillos con una sonrisa feroz. No puedes vencerme. Mis técnicas se basan en el Tekai Kenpo, lo que me permite moverme mientras lo uso, incluso mis puñetazos y patadas normales son fuertes, pero antes de que pudiera terminar la frase, hablas demasiado, dijo Yosaku con seriedad. Debe gustarte oír tu propia voz. ¿Por qué tú y? Yosaku podría haber usado su escudo especial, pero no lo hizo. Había una razón para ello. Aunque Jabra era superior en algunos aspectos, Yosaku confiaba en vencerlo sin usar su escudo. Además, usar un arma de fruta del diablo solía agotar tu resistencia mucho más rápido. Incluso Zoro y Luffy tuvieron dificultades con ella. Así que Yosaku guardaba su escudo especial reducido, escondido en uno de sus bolsillos por si acaso. Pero incluso sin él, el escudo que usaba era bastante bueno. Claro que no estaba al nivel del otro, pero era suficiente para la pelea. Yosaku ajustó su postura mientras su oponente atacaba con amplios golpes. Sin importarle nada, Jabra continuó con su ataque, arañándole el escudo con sus garras y obligándolo a retroceder paso a paso. Los golpes reverberaban a través del metal, entumeciendo el brazo de Yosaku. De vez en cuando, Jabra intentaba usar a Zoru para desplazarse y causar daño, pero Yosaku se las arreglaba para mantenerse a salvo. Aunque Jabra presumía de su Tekai, no era nada destacable. Incluso Yosaku podía moverse mientras usaba Tekai, aunque tenía que admitirlo. Jabra era mucho mejor. Pero había una manera fácil de contrarrestarlo. Yosaku recogió algo en su boca y griega. ¿Qué demonios? ¿Me acabas de escupir en la cara? Preguntó Jabra frunciendo el ceño con furia. ¿Qué? ¿Te gusta esa mierda, mariquita? Preguntó Yosaku con una sonrisa descarada. Sí, estaba tomando nota completamente del libro de Jin. Jabra atacó furioso. Te voy a matar. Yosaku simplemente rió, dices las cosas más dulces, perrito. Y como era de esperar, funcionó. Yosaku pudo ver muchas más oportunidades debido a que Jabra perdió los estribos. A su alrededor, los sonidos de la batalla resonaban en el patio devastado de Enies Lobby. Anchor no se contenía, al igual que Achan. Marines y agentes del gobierno mundial se escondían o buscaban refugio de las batallas en curso. Demasiado débiles para hacer nada. Pero Yosaku dejó de prestar atención, concentrado únicamente en el Zoan Lobo que tenía delante. Jabra era implacable, atacando cualquier punto débil que percibiera en la defensa de Yosaku. El pirata afianzó las piernas, negándose a ceder terreno. Había entrenado con Luffy demasiado tiempo como para permitir que este bastardo lo desmoralizara. Con un rugido, Jabra se lanzó hacia el cielo, rebotando en una pared cercana, usando a Geppo para ascender y lanzando un ataque en picado contra Yosaku desde arriba. ¿Usar ese escudo es lo único que puedes hacer? Yosaku rodó hacia un lado justo a tiempo, y el impacto destrozó la piedra donde se encontraba. Aprovechando la breve oportunidad, Yosaku atacó con su hacha, usando a Zoru en el momento justo. La hoja solo partió el aire mientras Jabra se apartaba con una flexibilidad asombrosa, usando papelar. Casi me atrapa, aún lo hago, respondió Yosaku, pateando a Jabra en un costado de la pierna, desequilibrándolo, antes de bajar el hacha intentando decapitarlo.
Pero Jabra se apartó de nuevo, un poco molesto por haber estado a punto de ser sorprendido. Puedo acabar con este payaso si uso eso, pero seré el hazmerreír de los demás si lo hago. Maldito Luxi, pensó Jabra con un gruñido. Ahora que Luxi tenía una de las drogas Zoan en sus manos. Si Jabra la usaba antes que él, significaría que era más débil que Luxi. Y, de hecho, lo era. Pero a Jabra aún le quedaba algo de orgullo y no estaba dispuesto a hacerlo hasta que fuera una emergencia. Jabra tuvo que admitir que, incluso usando Tekai, los ataques de Yosaku eran poderosos. En pocas ocasiones, recibió un golpe que casi traspasaba su defensa. Casi como si estuviera acostumbrado a luchar contra oponentes con mayor resistencia. Quizás sea por ese maldito Zoan antiguo, Hintaro o algo así, ese cabrón era su compañero de tripulación. Quizás el vicecapitán. Quién sabe, pero sus habilidades no eran ninguna broma, pensó Jabra, con el dolor de garganta casi a punto de estallar. Menos mal que lo matamos allá en Battle 7. Por supuesto, el agente del CP-9 desconocía que Jin seguía con vida y luchaba en la misma isla con el vicealmirante Oniumo. Debido a los combates que se desarrollaban allí, los ruidos provenientes del extremo de la isla se estaban silenciando. Eres más persistente de lo que pareces, admitió Jabra a regañadientes. Pero eso no te salvará. Preguntó Yosaku. ¿Dijiste algo? Soy tan fuerte que a veces las voces de perros increíblemente débiles no se registran. Hoy voy a disfrutar esto más de lo que debería. Jabra se movió de nuevo, su cuerpo se retorció frente a su oponente. Fintó una patada y luego giró, arañándole el torso con sus garras. Yosaku desvió el golpe con su escudo y luego estrelló el pomo de su hacha contra el codo de Jabra al extenderse demasiado. El Zoan lobo siseó de dolor y sorpresa. La primera sangre fue para el pirata. La sonrisa de Jabra se volvió feroz, el aroma de su propia sangre avivó su sed de batalla. Se lanzó a una tempestad de golpes, garras y pies desde todos los ángulos. El escudo de Yosaku resonó como una campana por los impactos mientras luchaba por seguir el ataque. Para cualquiera, sus movimientos eran borrosos. Una danza coreografiada de la muerte. Cada uno atacaba con la intención de matar. Publicidad descarada de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown. Apóyame si quieres, pero no te presiones, subiré mi contenido fuera de él de todas formas y no lo mantendré todo de pago ni nada parecido. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, contáctame en Discord. Discord.gg56ks. 410 Yosaku recibió una patada indirecta en las costillas que le rompió el hueso, con un dolor intenso en el costado. Mierda. Debí haber usado Tekai. La sangre le corría por la boca, pero tenía una sonrisa en el rostro. ¿Debo decir que me has pillado? Jabra también sonrió, aunque no le gustaba el pirata. Podía respetarlo. Incluso sin fruta del diablo, lo estaba haciendo bastante bien. Quizás demasiado bien. Yosaku observó a su oponente, ambos luchadores parados en lados opuestos para recuperar el aliento. Este era el momento crítico. Debía mantener la concentración y no ceder a la ira ni a la desesperación. De repente, sin previo aviso, ambos se movieron. Se intercambiaron puñetazos y garras. Cuando Jabra volvió a atacarlo, Yosaku vio su oportunidad. Sincronizándolo a la perfección, se adelantó al golpe de Jabra y giró, dejando que el impulso del Zoan lo adelantara. En un instante, el hacha de Yosaku le abrió un pequeño corte en el muslo. El CP-9 usó Tekai en el último momento para negar la mayor parte del daño. Pero aún así, lo distrajo lo suficiente como para que Yosaku le diera un cabezazo. Jabra se tambaleó hacia atrás, con la sangre chorreando por su pierna. Pagarás por esto, imbécil. Espera. Pareces un imbécil. Jabra rió mirando la cabeza calva de Yosaku. Un pene brillante, ¿te depilaron la cabeza antes? El ojo de Yosaku se crispó. Esto se volvió personal, perro. Ambos lados se miraron fijamente mientras se lanzaban uno hacia el otro. El Zoan lobo desató toda su velocidad y ferocidad en un asalto final frenético. Pero Yosaku estaba preparado, resistiendo y evitando golpes letales por los pelos. La frustración de Jabra aumentaba a medida que sus golpes más contundentes eran desviados por la temible resistencia de Yosaku. Con un rugido primitivo, Jabra cargó. Yosaku alzó su escudo y apretó el hacha con más fuerza. Los primeros golpes resonaron, acero contra acero, carne contra carne. Entre la pelea, Yosaku logró asestarle un golpe que le rompió la mandíbula a Jabra.
y Jabra logró quitarle el escudo a Yosaku. Así que lo que quedó fue una brutal pelea a puñetazos. Garras, mordiscos, contrapuños y patadas. Yosaku se dejó llevar por el ritmo del combate, y los golpes de Jabra machacaban sus defensas Tekai como olas. A cada golpe que Yosaku recibía, respondía con interés, esperando su momento. El sudor y la sangre nublaron la visión de Yosaku. Todo su mundo se redujo al lobo Zoan que tenía ante sí. Todo su entrenamiento, su crecimiento desde que se unió a los sombrero de paja, lo habían llevado a esta prueba. Aunque la lucha fue brutal, el joven pirata de sombrero de paja la disfrutaba. Una sonrisa cada vez más amplia se dibujaba en su rostro. Mientras tanto, Jabra se puso inquieto. El bastardo se está haciendo más fuerte a medida que luchamos. Pensó. Creí que era solo una casualidad, pero ¿cómo? Ni siquiera tiene fruta del diablo. Te vas a hundir, imbécil. Gruñó Jabra. Yosaku se rió sin siquiera responder, con la locura reflejada en sus ojos. Las burlas de Jabra lo invadieron, inútiles ante la férrea concentración de Yosaku. Recordó haberle preguntado a Dorry y Brogy por qué peleaban y cómo podía ser como ellos. Los gigantes le dieron una respuesta vaga. Le dijeron que se divirtiera luchando y que honrara sus batallas. Esa era la verdadera marca de los gigantes del Baf. Solo ahora Yosaku comprendía lo que significaba. No había distracción, ni dudas. Su cuerpo se movía de una forma casi imposible de imaginar. Con calma calculadora, Yosaku giró su hacha, encontrando su objetivo y extrayendo más sangre de Jabra. ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué dolor! El Zoan vacilaba, consumido por su propia ferocidad, mientras Yosaku reservaba sus fuerzas para el momento decisivo. Estaba a punto de llegar, lo presentía. ¡Que te jodan! Toma esto. Cuando Jabra se sobreextendió tras un golpe fallido, Yosaku aprovechó la oportunidad, apuntando con ambas palmas hacia el abdomen del oponente, que era más grande. Pero al mismo tiempo, parecía que Jabra fingía, pues el usuario de Zoan logró clavar sus 5 garras en el hombro izquierdo de Yosaku, haciéndole sangrar. Pero no importó. Jaque mate. Yosaku reunió toda su fuerza y la desató con sus puños. Rokugan. La onda expansiva impactó a Jabra de lleno en el abdomen, pulverizando huesos y órganos internos, dejando a la gente del CP9 destrozado y en agonía. Jabra se tambaleó hacia atrás. Su cuerpo no estaba acostumbrado a recibir tanto daño. Con una expresión de asombro en su rostro, preguntó: ¿Cómo sabes la séptima técnica? Ni siquiera yo puedo. El usuario de Zoan no pudo terminar la frase cuando Yosaku lo remató de un puñetazo, derribándolo al suelo. Un puñetazo en la cara pone a una zorra en su lugar. Hablas demasiado y Yosaku se tambaleó, repentinamente agotado. Eso me dejó sin fuerzas y, siseó por el dolor que le arreciaba en todo el cuerpo, mientras se dejaba caer de rodillas, intentando recuperar el aliento. Justo entonces, Achan aterrizó detrás de él, arrastrando 2 cuerpos. Parecía que también había terminado de vencer a Fukuro y Kumadori. Bueno, no fue una sorpresa. Achan se unió a la tripulación casi al mismo tiempo que los primeros miembros. Y aunque no se tomaba muy en serio el entrenamiento, gracias a sus habilidades especiales, principalmente su habilidad de pulpo, era capaz de seguirles el ritmo a Honmi y a Yosaku. Bueno, eso era hasta ahora. Honmi se hizo mucho más fuerte después de comer su fruta del diablo, y en la pelea con Jabra, Yosaku también mejoró mucho. Finalmente, logró usar Rokugan con éxito. Así que estaba contento con su progreso. ¿Así que también terminaron? Preguntó Achan, dejando caer los cuerpos de los agentes del CP9, derrotados e inconscientes. Si es así, vamos a buscar a Groot y Frankie. Nosotros y quiero decir, Sogekin y Hintaro podrían estar en problemas. Cricket y Anchor necesitarán algo de tiempo para vencer a sus oponentes. Yosaku asintió con una sonrisa cansada. Sí, claro, y vamos allí. No, no lo creo, bastardo. Dijo Jabra apenas consciente, con la mirada perdida mientras engullía algo. Como si ese vapor empezara a salir de su cuerpo a toda velocidad mientras su forma de lobo Zoan crecía, su sonrisa de cansancio se transformó en una arrogante. Morirás aquí. Oh, mierda. Dijeron Achan y Yosaku al mismo tiempo. Oye, ya he votado en mi Patreon. Se trata de la nueva historia. Puedes votar ahí. Es accesible para todos. Publicidad descarada de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown.
Apóyame si quieres, pero no te presiones, subiré mi contenido fuera de él de todas formas y no lo mantendré todo de pago ni nada parecido. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, contáctame en Discord. Discord.gg56ks. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.